La lluvia azotaba las paredes de cristal del Hotel Plaza, convirtiendo el horizonte de Manhattan en una mancha de plata y oro. Dentro de la suite del ático, Ethan Cole levantó una copa de cristal con champán. Las burbujas atrapaban el brillo del candelabro que colgaba sobre él. Frente a él, Sabrina Voss, la seductora ejecutiva de relaciones públicas de su empresa, reía suavemente. Sus labios rojos rozaban el borde de su copa. El aire entre ellos vibraba con peligro, perfume y traición. Se había dicho a sí mismo que solo era una noche para celebrar el acuerdo que lo había convertido de nuevo en multimillonario. Una escapada inofensiva de la presión, de los llantos de bebé que resonaban en su mente. Por la libertad, susurró Sabrina, chocando su copa contra la de él. Sus ojos brillaban como ámbar fundido. Ethan no se dio cuenta de que en ese momento la libertad tenía un precio mucho más allá de su riqueza. Su teléfono vibró sobre la encimera de mármol. Un mensaje de su esposa, Claire, apareció brevemente en la pantalla. El bebé tiene fiebre. Por favor, ven a casa. Él lo puso boca abajo. La mano de Sabrina se deslizó sobre la suya. La música sonaba débilmente desde la habitación contigua. Afuera retumbó un trueno. Horas más tarde, la suite estaba en silencio, con olor a champán y a arrepentimiento. Sabrina dormía profundamente bajo sábanas de seda mientras Ethan estaba de pie junto a la ventana, viendo cómo un relámpago reptaba por la ciudad. Por un instante pensó en la voz suave de Claire, en sus ojos cansados, en la forma en que solía susurrarle, «Creo en ti», antes de cada gran reunión. Pero la ambición había reemplazado a la fe hacía mucho tiempo. Se convenció a sí mismo de que la compensaría mañana. Cuando amaneció, salió del hotel, con un dolor de cabeza punzante y la corbata floja alrededor del cuello. Las calles de la Quinta Avenida brillaban con la lluvia de la mañana. Se detuvo en un Starbucks, pidió un café solo y se quedó mirando su reflejo en la puerta de cristal. Un traje caro, ojos vacíos, un extraño devolviéndole la mirada. Cuando llegó a su ático, el ambiente se sentía extraño. Demasiado silencioso. Ninguna canción de cuna desde el cuarto del bebé. Ningún olor a loción de bebé o a café recién hecho. Sintió un nudo en el estómago. «Claire», gritó, su voz resonando en las paredes. Silencio. Entonces la vio, la cuna, vacía. La manta del bebé, doblada cuidadosamente sobre la mecedora. Su corazón se aceleró al ver el sobre en la encimera, con su letra dolorosamente familiar. Lo abrió de un tirón. Dentro había una sola página y la llave de la casa. Las palabras eran cortas, temblorosas, pero claras. Anoche, mientras estabas con ella, la fiebre de nuestro hijo llegó a 103. Te esperé. Finalmente lo entendí. Estaba esperando a un hombre que no existe. La llave se le resbaló de la mano, golpeando el mármol con un sonido agudo y hueco. La lluvia rayaba la ventana como si fueran lágrimas. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Sabrina. La noche de anoche fue inolvidable. Ethan cayó de rodillas, dándose cuenta de la verdad demasiado tarde. Su esposa y su recién nacido se habían ido, y con ellos todo lo que alguna vez lo había hecho humano. Las puertas del ascensor se abrieron en silencio. Ethan entró en su ático de Manhattan, un espacio que una vez estuvo lleno de calidez, risas y el suave murmullo de una canción de cuna. Ahora se sentía como un mausoleo. El olor a talco de bebé persistía débilmente en el aire, mezclándose cruelmente con el frío estéril de los suelos de mármol. Sus caros zapatos resonaban con cada paso, haciendo eco en el vacío que lo rodeaba. Claire. Su voz tembló. No hubo respuesta, solo el bajo zumbido del refrigerador y el lejano retumbar de un trueno. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, pero la única respuesta fue el eco hueco de su propia voz. Sobre la mesa del comedor había un biberón medio lleno de leche, frío e intacto. A su lado, una foto enmarcada de los tres, tomada hacía solo 2 semanas en Central Park. La sonrisa de Claire era suave, cansada, pero radiante. La mano de Ethan descansaba con orgullo sobre su hombro. Recordaba ese día vívidamente. Ella había bromeado sobre cómo él nunca cambiaba pañales, y él se había reído,
prometiendo que empezaría mañana. Ya no habría un mañana. Nunca más. El pánico se apoderó de él. Agarró su teléfono, marcando su número una y otra vez, directo al buzón de voz. Llamó al hospital. Ningún ingreso reciente. Llamó a su mejor amiga. Sin respuesta. Cada segundo se sentía más pesado, como si las paredes se estuvieran cerrando. Entró a trompicones en el cuarto del bebé, un lugar que Claire había pintado ella misma en tonos pálidos de azul y crema. La mecedora crujió ligeramente, meciéndose por la corriente de la ventana abierta. En el tocador, su anillo de bodas brillaba junto a una nota doblada. La letra era suya, tranquila, deliberada, final. No nos busques, ya has elegido quién eres. Se le cortó la respiración. Por primera vez en años, Ethan Cole, el hombre que conquistó el horizonte de Nueva York, se sintió impotente. Se desplomó en el suelo del cuarto del bebé. Aferrando la nota, la ciudad que una vez se inclinó ante él, ahora se cernía como un gigante indiferente más allá del cristal. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Abrió y encontró a su asistente, Brian, sosteniendo una tableta. «Señor, tenemos un problema», dijo con cautela. «La prensa acaba de publicar un artículo sobre anoche, con fotos. Usted y Sabrina en el plaza». Ethan se quedó helado. «¿Qué?». Brian giró la pantalla hacia él. Los titulares gritaban. «Magnate inmobiliario celebra con mujer misteriosa mientras su esposa cuida de su recién nacido». Debajo, una foto de Ethan y Sabrina riendo, con las copas de champán en alto, la ciudad brillando detrás de ellos. Sintió un nudo en el estómago. En cuestión de minutos, su teléfono estalló. Llamadas de inversores, miembros de la junta, periodistas. Su imperio temblaba. Años de reputación deshechos de la noche a la mañana. Sabrina había prometido discreción, pero también lo había grabado todo. Ya podía oír su voz de la noche anterior, dulce, ensayada, peligrosa. «Relájate, Ethan, nadie tiene por qué saberlo». Ahora, todo el mundo lo sabía. Se tambaleó hacia el mueble bar y se sirvió un vaso de whisky. Le temblaban tanto las manos que el líquido salpicó la encimera. En el suelo, cerca de la puerta, había un pequeño calcetín azul, de su hijo. Lo recogió, apretándolo contra su cara, el olor a talco de bebé golpeándolo como una cuchilla. Por un momento, imaginó a Claire allí, susurrando suavemente, «Te necesita». Pero todo lo que escuchó fue el eco de sus propias decisiones. Una tormenta se cernía sobre la ciudad. Los relámpagos surcaban el horizonte como un juicio. Su reflejo en el cristal de la ventana parecía extraño. Ojos inyectados en sangre, corbata deshecha, rostro hueco. Ethan Cole había construido rascacielos, comprado senadores y doblegado mercados a su voluntad. Pero ahora ni siquiera podía encontrar a su esposa. Y en algún lugar profundo de su interior, sabía que esto era solo el comienzo de su castigo. La luz de la mañana se derramaba por los altos ventanales del lujoso apartamento de Sabrina Voss en la Quinta Avenida. El lugar olía a velas de vainilla y a Victoria. Estaba sentada con las piernas cruzadas en un sofá color crema, revisando su teléfono mientras los titulares sobre el escándalo de Ethan explotaban en línea. Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Pobre Claire», susurró burlonamente, revolviendo su café con leche de avena. Nunca entendió con qué clase de hombre se casó. Ethan estaba de pie cerca de la ventana del suelo al techo, con la mandíbula apretada, mirando la ciudad que una vez lo adoró. Todos los medios de comunicación publicaban la misma historia. La noche secreta del multimillonario Ethan Cole en el plaza. Fotos de él con Sabrina en el bar, riendo, tocando su mano. Su junta directiva no paraba de llamar. Sus inversores exigían una explicación. «¿Esta es tu idea de discreción?», espetó. Su voz resonó en los suelos de mármol. Sabrina ni siquiera se inmutó. «Relájate, Ethan. Los medios olvidan más rápido de lo que perdonan. Unas cuantas donaciones, un par de entrevistas sobre salud mental y presión. Para la próxima semana serás el genio incomprendido». Él la fulminó con la mirada, sintiendo una oleada de asco. «No lo entiendes. Claire se ha ido con mi hijo.
¿Entiendes eso? Sabrina finalmente levantó la vista, fingiendo simpatía. Me dijiste que era frágil. Quizás finalmente se rompió. Su mano golpeó la pared. ¿Crees que esto es gracioso? Ella sonrió con suficiencia. Creo que es irónico. Querías libertad, ¿no? Bueno, ahora la tienes. Su teléfono vibró y ella lo inclinó hacia él. Era un mensaje de una fuente anónima. La oferta sigue en pie. $500,000 por el metraje. Debajo del texto había una miniatura borrosa. Ethan, sin camisa, besando su hombro en el plaza. Se quedó helado. Me grabaste. Un seguro, cariño, dijo ella con suavidad, dejando el teléfono a un lado. No eres el primer hombre que promete un para siempre y entrega una traición. He aprendido a protegerme. Él dio un paso hacia ella, la rabia brillando en sus ojos. ¿Bórralo o qué? Susurró ella, poniéndose de pie para igualar su altura. ¿Me pegarás? ¿Me amenazarás? Puede que asustaras a tu esposa con ese tono de multimillonario, pero yo no soy ella. Yo soy la que sabe cómo te ves cuando eres débil. A Ethan le costaba respirar. Se giró, caminando por la habitación, pasándose ambas manos por el pelo. Cada segundo cerca de ella se sentía venenoso. Su teléfono sonó. Era su director financiero. Respondió rápidamente, con la voz tensa. Ethan, dijo el hombre nerviosamente. Tenemos una situación. Alguien acaba de vender documentos internos a Holt Capital. Están preparando una adquisición hostil. Estamos perdiendo acciones por minuto. Holt. Ethan murmuró. Raymond Holt, Ed. Sí, y hay más. Los documentos provienen de tu servidor privado. Se accedió con las credenciales de Sabrina Voss. La mirada de Ethan se clavó en ella. Sabrina sonreía, tranquila, casi orgullosa. Me vendiste, dijo con incredulidad. Ella se encogió de hombros. Negocios, cariño. Holt me ofreció protección y opciones. Tú me ofreciste mentiras. Él la miró fijamente mientras la verdad lo golpeaba. Claire no había sido la única que planeaba una huida. Había estado viviendo en una red tejida por cada mentira que había contado. Agarró su chaqueta, dirigiéndose a la puerta. Esto no ha terminado. La voz de Sabrina lo siguió como seda y veneno. Oh, sí ha terminado, Ethan. Simplemente aún no lo has aceptado. Las puertas del ascensor se cerraron tras él, atrapando su reflejo en las paredes de espejo, con la corbata torcida, el rostro pálido, los ojos ardiendo de miedo. Por primera vez en su vida, Ethan Cole no era el depredador, era la presa. Y mientras el ascensor descendía, supo una cosa con gélida certeza. Sabrina Voss acababa de destruirlo exactamente de la misma manera que él había destruido a Claire. La lluvia se convirtió en aguanieve mientras el Mercedes negro de Ethan Cole rugía en la noche. Sus faros cortaban las carreteras vacías que conducían al norte. Los limpiaparabrisas se movían como un latido frenético. Durante 3 días no había dormido. Cada kilómetro que conducía se sentía como una confesión. En algún lugar más allá del horizonte helado estaban Claire y el niño que nunca había conocido de verdad. Agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su teléfono, montado en el salpicadero, mostraba el último rastro del uso de su tarjeta de crédito. Una librería en Portland, Maine. A ella siempre le habían encantado las librerías, las pequeñas y tranquilas donde la gente todavía hablaba en voz baja, como si la fe no se hubiera extinguido. Recordó haberse burlado de ella por comprar libros de bolsillo en lugar de leer en su iPad. Vale la pena sentir algunas cosas en tus manos, había dicho ella. Él no lo había entendido entonces. Ahora sí. Las luces de la ciudad de Portland aparecieron en la distancia, apagadas, cubiertas de niebla, indiferentes. Aparcó frente a una librería de ladrillo llamada Harbor Pages y salió al aire frío y con olor a sal. Dentro, una mujer de pelo plateado levantó la vista del mostrador. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Él le mostró una foto de Claire en su teléfono. Estuvo aquí hace 3 días. Dijo a dónde iba. La mujer dudó. Sus ojos se suavizaron. Tenía un bebé con ella. Compró algunos libros. Buenas noches, Luna y un ejemplar de Mujeres que corren con los lobos. Pagó en efectivo,
Preguntó por alquileres cerca de la costa. El pecho de Ethan se oprimió. ¿Dejó un número? No, pero parecía decidida, como alguien que no iba a volver. Salió de la tienda. La nieve caía más fuerte ahora, cubriendo la calle de silencio. El investigador privado que había contratado llamó unos minutos después. Cole, esto no te va a gustar, dijo el hombre. El coche de tu mujer fue encontrado abandonado a las afueras de Rockport. Ni rastro de ella ni del bebé. Solo esto. La estática crepitó antes de que Ethan lo oyera. Un bebé llorando. Débil, pero real. ¿De dónde salió eso? Grabación de la cámara del salpicadero de un camión de reparto local. Con fecha de la misma noche en que desapareció. Estaba hablando con un hombre antes de subir a otro vehículo. Las matrículas son imposibles de rastrear. ¿Un hombre? El pulso de Ethan se disparó. ¿Quién? Aún no lo sabemos, pero quien quiera que sea, es listo. Cada huella digital suya desapareció una hora después de que se reunió con él. Cuentas bancarias vaciadas, teléfono borrado, GPS desactivado. No solo se fue Cole, se borró a sí misma. La llamada terminó, dejando a Ethan solo con el sonido del viento aullando desde el Atlántico. Miró hacia las olas negras que rompían contra las rocas. Se dio cuenta de que Claire no había huido por miedo. Lo había planeado. Alguien la había ayudado. De vuelta en Manhattan, el mundo se deleitaba con su caída. Sabrina había filtrado otro videoclip, él susurrándole al oído en el plaza. La esposa está dormida, nena, había dicho en esa grabación. Una frase ahora estampada en todos los titulares de los tabloides. Su junta directiva votó para destituirlo permanentemente. Sus cuentas fueron congeladas. Los reporteros acampaban fuera de su ático, gritando preguntas sobre la desaparición de Claire. Él los ignoró a todos, mirando la única pista que le quedaba. Un calcetín de bebé encontrado en el vehículo de ella. Ahora lo guardaba en su bolsillo, como una confesión de la que no podía escapar. A medianoche, apareció un nuevo correo electrónico en su bandeja de entrada. Sin remitente, sin asunto, solo una frase. Me enseñaste que el poder puede destruirlo todo. Ahora aprenderás lo que se siente al perderlo. Adjunta había una foto. Claire de pie en un acantilado junto al mar, el viento agitando su cabello, su bebé envuelto en sus brazos. Se veía fuerte, libre, intocable. La garganta de Ethan se apretó. Por primera vez en su vida, el hombre que había conquistado Manhattan se dio cuenta de que quizás nunca la recuperaría. Mucho antes de que Ethan Cole se convirtiera en el nombre despiadado que brillaba en las revistas de negocios, era solo un hombre roto acostado en una cama de hospital. Miraba los azulejos del techo que no podía contar. 7 años antes, un accidente de coche lo había dejado con 2 costillas fracturadas y una clavícula rota. La noche que ocurrió, conducía demasiado rápido bajo la lluvia de Manhattan, furioso tras perder un negocio. El destino, cruel y calculado, lo había llevado al Hospital Mount Sinai y a ella. Claire Morgan no era como las mujeres a las que Ethan estaba acostumbrado, sin tacones de diseñador, sin risas de champán. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, con mechones cayendo sobre su frente mientras revisaba su vía intravenosa. Olía ligeramente a lavanda y antiséptico. «Tienes suerte», dijo ella, su voz tranquila pero firme. «El coche está destrozado, pero tu corazón sigue latiendo. Intenta que siga así». Él sonrió a través del dolor. «¿Siempre hablas así a tus pacientes?» «Solo a los arrogantes», respondió ella, garabateando notas en su historial. Por primera vez en años, alguien lo miró y no vio dinero ni poder. Vio a un hombre sangrando, asustado y terco. Durante su recuperación de 3 semanas, ella se convirtió en su ancla. Hablaban por la noche cuando la ciudad exterior se quedaba en silencio. Ella le contó sobre su infancia en Vermont, cómo había perdido a su madre por una enfermedad, cómo trabajaba turnos dobles para pagar la escuela de enfermería. Él no le contó nada sobre negocios, solo sus sueños de construir algún día algo que importara. En su último día, intentó darle un sobre con dinero en efectivo, un agradecimiento por su amabilidad. Ella lo rechazó. «No se puede comprar la gratitud, señor Cole. Algunas cosas simplemente se sienten».
Él la vio alejarse, esa tranquila confianza grabada en su memoria. Meses después, apareció en su hospital con flores y una simple petición: un café. Ella dudó, pero dijo que sí. Ese café se convirtió en cenas, risas y largos paseos por Central Park. Para la primavera siguiente, ella era la señora Claire Cole. En los primeros años, su amor era algo sagrado. Vivían en un modesto apartamento en el Upper West Side, comiendo comida china para llevar en el suelo, riéndose de nada. Ella solía dibujar pequeños corazones en sus servilletas antes de que él se fuera a trabajar. No olvides por qué empezaste, susurraba ella. Pero cuanto más alto subía Ethan, menos miraba hacia abajo para ver quién sostenía la escalera. Ahora, sentado en la oscuridad de un motel de carretera en Maine, repasaba esos recuerdos como una confesión en bucle. Casi podía oír su voz. No se puede comprar la gratitud. La misma mujer que una vez lo curó, era ahora la que lo destruía con precisión quirúrgica. Su teléfono vibró de nuevo. Otro golpe. Su abogado le envió un mensaje. Tu esposa retiró tu nombre del fondo fiduciario conjunto. La transferencia se realizó a una fundación Shen Morgan. Se quedó mirando el mensaje, la comprensión hundiéndose como hielo. Ese era su apellido de soltera. No había huido. Había reconstruido su identidad. Había aprendido del hombre que le enseñó todo sobre el control y había vuelto esas lecciones en su contra. Se sirvió otra copa, pero el whisky le quemó como la verdad. La mujer a la que una vez salvó se había convertido en la que se salvaba a sí misma. Un golpe resonó a través de las delgadas paredes del motel. Ethan se quedó helado. Abrió la puerta y encontró un paquete en el suelo, sin remitente. Dentro había una sola fotografía. Claire sonriendo, sosteniendo a su bebé frente a una pequeña clínica junto al océano. En el reverso, con su letra: una vez dijiste que querías construir algo que importara. Yo lo hice. La foto se le resbaló de la mano mientras su pecho se oprimía con un dolor más profundo que la culpa. La mañana después de recibir la fotografía de Claire, Ethan Cole se despertó con el sonido de su propia respiración. Superficial, inquieta, humana. La habitación del motel estaba en penumbra, olía a alfombra húmeda y a whisky rancio. No había dormido. La culpa había reemplazado al agotamiento como su compañera. En la mesita de noche estaba la foto de Claire y su hijo, ambos sonriendo bajo cielos grises, enmarcada por un letrero pintado a mano. Clínica Harbor. La recogió de nuevo, estudiando cada línea de su rostro. Había algo nuevo en sus ojos. Fuerza. Un tipo de poder tranquilo e inquebrantable que nunca había visto antes. Lo aterrorizaba. Su teléfono vibró. El nombre de Sabrina apareció en la pantalla. Lo ignoró. Volvió a vibrar y luego otra vez hasta que finalmente respondió. ¿Qué quieres?, gruñó. Relájate, ronroneó Sabrina. Solo estoy comprobando cómo estás. Has desaparecido del mapa. Malo para los negocios. Ya no hay negocios, espetó él. Oh, siempre hay negocios, dijo ella. Especialmente cuando hay un niño de por medio. Ethan se quedó helado. ¿Qué has dicho? El tono de Sabrina cambió, suave, deliberado. ¿Crees que eres el único con secretos, Ethan? ¿Crees que tu esposa es la única mujer que puede desaparecer? Agarró el teléfono con más fuerza. Si estás insinuando lo que creo que estás insinuando. No estoy insinuando, interrumpió ella. Te estoy diciendo que estoy embarazada. El silencio se tragó la línea. Se sintió como si una bala le hubiera atravesado las costillas. Eso es imposible, dijo en voz baja. Estás mintiendo. Quizás, dijo ella, su sonrisa audible a través del teléfono. Pero imagina lo que harían los tabloides con esta historia. Multimillonario en desgracia embaraza a su amante mientras su esposa desaparece con su recién nacido. Se escribe sola, ¿no? Los nudillos de Ethan se pusieron blancos alrededor del teléfono. ¿Qué quieres? Un acuerdo, dijo ella con suavidad. ¿$5 millones? Desapareceré, me mantendré en silencio, y el mundo nunca necesitará saber que eres un monstruo por partida doble. Él se rió amargamente.
¿De verdad crees que me queda ese tipo de dinero? Holt me está desangrando. Oh, lo sé, dijo ella. Por eso también me tomé la libertad de enviarle nuestro pequeño video. Digamos que él paga mejor que tú. La línea se cortó. Ethan se miró en el espejo roto sobre el lavabo. Su reflejo parecía desconocido. Ojos huecos, barba de varios días. Un traje que una vez costó $3,000 ahora le quedaba holgado. Vio al hombre que Claire solía amar, enterrado bajo la arrogancia y la codicia, y odió lo que le devolvía la mirada. Una notificación parpadeó en su teléfono. Última hora. Raymond Holt expande sus participaciones. Adquiere la filial inmobiliaria de Cole. Era oficial. El imperio que construyó de la nada ahora pertenecía al hombre que una vez le rogó por un trabajo. El hombre que, según los rumores, había salido con Claire antes de que ella conociera a Ethan. El mundo, al parecer, tenía un cruel sentido de la ironía. Más tarde esa noche, llamaron a su puerta. La abrió, esperando a los reporteros. En su lugar, había un mensajero con un sobre marrón, sin nombre, sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel decía: «Construiste tu reino sobre la traición. Ahora mira cómo se desmorona, una mentira a la vez». Adjunto había una memoria USB. La conectó a su portátil. Aparecieron docenas de archivos: comunicaciones de la Junta, transferencias financieras, pruebas de uso de información privilegiada. La voz de Sabrina se oía débilmente en la primera grabación. «No le importa a quién arruina, Raymond. Solo asegúrate de que nunca vuelva a respirar el mismo aire que ella». El estómago de Ethan se revolvió. Sus pecados habían cerrado el círculo. Cada mentira que había contado ahora tenía una voz. Cada secreto, un testigo. Mientras estaba sentado allí, con el rostro iluminado por el brillo de la pantalla, se dio cuenta de la verdad más cruel de todas. No solo lo habían traicionado, él había entrenado a sus traidores. El enemigo en su espejo se había multiplicado. La nieve caía en copos espesos y silenciosos fuera de la ventana de la habitación del motel de Ethan. El mundo exterior era blanco e implacable, como una página en blanco, desafiándolo a empezar de nuevo. No había comido en 2 días. Cada llamada a su abogado terminaba en otra pérdida. Cuentas congeladas, activos embargados, una investigación federal pendiente por uso de información privilegiada. El imperio que una vez llevó su nombre ahora pertenecía a Raymond Holt. Pero el dolor que más le afectaba no era financiero. Era el silencio. Ninguna palabra de Claire. Ningún sonido del llanto de su hijo. Solo una pantalla de teléfono vacía burlándose de él con la nada. Estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, cuando una notificación de correo electrónico parpadeó en la pantalla del portátil. El campo del remitente estaba en blanco. El asunto decía: «Deja de buscarla». El pulso de Ethan se aceleró. Lo abrió. «Está a salvo. No necesita tus disculpas ni tu dinero. Sigue buscando y enterraré cada secreto que hayas ocultado. Le enseñaste a sobrevivir. Ha aprendido mejor de lo que crees». Debajo del texto había un único archivo adjunto. Una foto. Claire de pie en un acantilado con vistas al océano, envuelta en un abrigo oscuro, con el bebé en brazos. Detrás de ella, un hombre estaba ligeramente fuera de plano, de hombros anchos, una postura familiar. Ethan hizo zoom hasta que su corazón se detuvo. Era Michael Reed, el hermano mayor de Claire. Los recuerdos golpearon como fragmentos de cristal. Michael había estado allí la noche que Ethan le propuso matrimonio, estrechando su mano a regañadientes. Había estado en su boda, susurrándole a Claire durante los votos: «No dejes que te convierta en un trofeo». Ethan lo había ignorado, llamándolo sobreprotector. Ahora, ese mismo hombre tenía la vida de su esposa en sus manos. El teléfono sonó, vibrando violentamente contra la mesita de noche. Un número bloqueado. Ethan dudó, luego respondió, todavía tratando de hacerse el salvador. Una voz profunda dijo: «Michael, ¿dónde está ella?», exigió Ethan. «No tienes derecho». Michael lo interrumpió. «Tengo todo el derecho. Perdiste el tuyo cuando elegiste una habitación de hotel en lugar de a tu familia». «No lo entiendes», replicó Ethan.
Cometí un error. No, interrumpió Michael fríamente. Creaste un patrón. La garganta de Ethan se apretó. Por favor, solo quiero ver a mi hijo. Hubo silencio en la línea. Luego la voz de Michael se suavizó, casi con lástima. Tu hijo no necesita ver cómo es un hombre cuando se está destruyendo a sí mismo. Claire ha construido algo aquí. Está ayudando a la gente de nuevo. Es feliz. Ethan se apretó la mano contra la frente. Si es feliz, entonces ¿por qué las amenazas? ¿Por qué los juegos? Porque no te rindes, Ethan. Nunca lo has hecho, así que te estoy dando una razón para hacerlo. Holt, ¿qué quieres decir? ¿Recuerdas el fondo de caridad que usabas para mover cuentas en el extranjero? ¿El que estaba a nombre de Holt? Ethan se quedó helado. Eso está sellado. Ya no, dijo Michael. Tengo copias de todo. Si las sigues de nuevo, lo filtraré a todos los medios del país. Holt, Sabrina, la Comisión de Bolsa y Valores. Todos verán qué clase de hombre eres en realidad. Ethan sintió que se le revolvía el estómago. Me estás chantajeando. No, dijo Michael. La estoy protegiendo. Alguien debería haberlo hecho hace mucho tiempo. La línea se cortó. Por un largo momento, Ethan se quedó sentado, mirando en la oscuridad. El único sonido era el viento que sacudía las delgadas ventanas. Finalmente lo entendió. Claire no había desaparecido por miedo. Había escapado bajo protección. Tenía aliados, gente que había aprendido a luchar contra el monstruo en el que se había convertido. Afuera, un todoterreno negro esperaba al otro lado de la calle. Una silueta estaba sentada dentro, observando. Ethan se acercó a la ventana, pero antes de que pudiera parpadear, los faros del vehículo se encendieron y se alejó en la nieve. Se dio cuenta entonces de que Michael no iba de farol. Claire estaba en algún lugar cercano, y cada paso que Ethan diera hacia ella lo enfrentaría, no con su perdón, no con su propia destrucción. Manhattan parecía más cruel bajo la luz del invierno, afilada, metálica, sin alma. Ethan Cole entró en su antigua oficina en Park Avenue como un fantasma. Regresaba a la escena de su propia ejecución. Los flashes de las cámaras estallaban fuera de las puertas giratorias. Los reporteros gritaban preguntas sobre la bancarrota, la traición y las esposas desaparecidas. Él los ignoró a todos. Dentro, el vestíbulo de mármol, que una vez llevó sus iniciales, ahora mostraba una reluciente placa de plata. Holt Capital Realty. Raymond Holt había ganado oficialmente. La recepcionista, una joven que antes se ponía de pie de un salto cuando Ethan entraba, ahora evitaba su mirada. El señor Holt no está disponible, murmuró. Ethan sonrió amargamente. Lo estará. Atravesó las puertas de cristal de la sala de juntas ejecutiva. Holt estaba de pie a la cabeza de la mesa, su pelo canoso impecable, su expresión tranquila. A su lado se sentaba Sabrina Voss, envuelta en seda carmesí, cruzando las piernas como si fuera la dueña del mundo. Ethan, dijo Holt con tono suave. ¡Qué sorpresa! ¿A qué debemos el placer? Me vendiste, sisió Ethan. La usaste para destruirme. La sonrisa de Sabrina se ensanchó. Corrección, te destruiste a ti mismo. Yo solo le di al mundo un asiento en primera fila. Holt se rió suavemente. No seas dramático. Son negocios. Te hiciste enemigos, Ethan. Yo solo les di una invitación. Ethan golpeó una carpeta sobre la mesa. ¿Crees que esto ha terminado? Celo de las cuentas en el extranjero, los paraísos fiscales, los tratos secretos. Ah, interrumpió Holt, levantando una ceja. Esas cuentas ya no existen. El hermano de tu esposa se aseguró de eso. Ethan se quedó helado. Michael. Holt se inclinó hacia adelante. Es más listo de lo que nunca le diste crédito. Un hombre muy capaz. Claire fue inteligente al confiar en él. La habitación se inclinó. Por un momento, Ethan no pudo respirar. Todos lo sabían. Claire, Michael, Holt, Sabrina. Habían construido una fortaleza de venganza a su alrededor, ladrillo a ladrillo. Sabrina se levantó y se acercó. Su perfume era sofocante. Deberías haberla visto, Ethan, dijo suavemente. No lloró,
No gritó, solo sonrió. Me dijo que esperaba que disfrutara limpiando el desastre que dejaste atrás. Él la miró fijamente, con los ojos ardiendo. ¿Qué quieres? Honestamente, susurró ella. Ya lo tengo. En ese momento, Holt arrojó un archivo sobre la mesa. Estás acabado, Cole. Hay una orden de arresto activa por mala conducta financiera. Ya he hablado con la Comisión de Bolsa y Valores. Cuando vengan a por ti, te sugiero que cooperes. Por el bien del niño. El niño. La palabra lo golpeó como un martillo. Ethan agarró la carpeta y salió furioso de su mundo. El horizonte que había conquistado se desmoronaba más rápido de lo que podía comprender. Afuera, el viento le cortaba el abrigo mientras caminaba por la Quinta Avenida. Las luces de la ciudad se difuminaban en vetas de oro y gris. Buscó su teléfono, desesperado por algo familiar, alguien en quien confiar. Solo quedaba un contacto al que valía la pena llamar. Marcó el antiguo número de Claire. Para su sorpresa, sonó una vez y luego se conectó. Una respiración al otro lado. Sin palabras, solo el débil sonido de las olas del mar. Claire, susurró. Por favor, solo dime que estás a salvo. Silencio. Luego, en voz baja, una voz que no era la suya. Michael, te lo advertí, dijo. Ahora es demasiado tarde. La línea se cortó. Momentos después, el teléfono de Ethan vibró con un nuevo mensaje. Sin número, sin nombre, solo un video. Hizo clic para reproducir. Sabrina, sentada en una suite de hotel, brindando con champán hacia la cámara. Felicidades, Ethan, dijo. Acabas de perderlo todo 2 veces. El clip terminó con un sonido que lo heló. Un bebé llorando débilmente en el fondo. Se le heló la sangre. Las paredes de Manhattan, el imperio que una vez gobernó, ahora se sentían como una prisión que se cerraba. Cada camino que tomaba lo adentraba más en la trampa que él mismo había construido. Y esta vez no quedaba nadie a quien culpar. El océano en Rockport era del color del peltre esa mañana, tranquilo pero frío. El tipo de quietud que llevaba su propia advertencia. Claire Cole estaba de pie junto a la ventana de una pequeña casa de campo junto al mar, acunando a su bebé en brazos mientras las gaviotas giraban sobre los acantilados. El viento sacudía los cristales de las ventanas, pero dentro de la casa hacía calor, lleno del débil olor a sal, leche y la cuna de cedro que Michael había construido a mano. Por primera vez en meses, podía respirar. Sin cámaras, sin secretos, sin Ethan. El pequeño niño llamado Noah dormía profundamente contra su pecho. Sus suaves respiraciones coincidían con el ritmo de las olas. Claire trazó el pequeño rizo de su cabello y susurró, «Estás a salvo ahora». Su voz tembló como si decir las palabras pudiera hacerlas realidad. La vida en la clandestinidad se había convertido en una extraña clase de paz. El pueblo era pequeño, del tipo donde todos asentían pero nunca hacían preguntas. Para los lugareños, ella era la señorita Morgan, una enfermera tranquila que había abierto una clínica gratuita para las familias de los pescadores. Pasaba las mañanas atendiendo a niños con las mejillas congeladas y las tardes viendo a Noah soñar junto a la chimenea. Sobre la mesa, cerca de la ventana, había un ejemplar de Mujeres que corren con los lobos y un vaso de Starbucks medio vacío traído de Portland, pequeños recuerdos del mundo que había dejado atrás. Cada noche escribía cartas que nunca enviaría, cartas a Ethan, cartas a la mujer que solía ser. Una vez dijiste que podíamos sobrevivir a cualquier cosa. Mentiste, pero quizás tus mentiras me dieron el coraje para salvar a nuestro hijo. Dobló la carta cuidadosamente, añadiéndola a una pila creciente dentro de una caja de madera. Luego miró hacia el horizonte, el mismo horizonte que Ethan tendría que cruzar si alguna vez la encontraba. Michael entró en silencio, llevando una cesta de provisiones del pueblo. Su presencia llenó la habitación como agua tranquila. «¿Cómo está Noah?», preguntó. «Durmiendo», dijo ella suavemente, como si perteneciera al mar. Michael sonrió débilmente. «Tú también deberías descansar». Claire negó con la cabeza. «El descanso no ayuda cuando sueñas con el pasado». Él dudó, viéndola trazar la ventana con su dedo. «Hiciste lo correcto, Claire. Él lo tenía todo.
poder, dinero, influencia, pero nunca protegió lo que importaba. No quiero venganza, murmuró ella. Solo quiero paz, Michael. La paz llega cuando los culpables dejan de perseguirte. Pero Ethan Cole no sabe cómo parar. Como si sus palabras lo hubieran invocado, una sombra se movió por los acantilados de afuera. Un elegante Mercedes negro estaba aparcado cerca de las rocas, con el motor apagado, la puerta del conductor ligeramente abierta. El pulso de Claire se aceleró. Michael susurró, apartándose de la ventana. Él se movió rápidamente, llevándola hacia la habitación trasera. «Quédate aquí, no abras la puerta». Ella abrazó a Noah con fuerza, su corazón martilleando. A través de la rendija de la cortina, vio a Michael salir, el viento azotando su abrigo. Se acercó al coche, miró dentro. Vacío. Solo un teléfono estaba en el asiento del pasajero, su pantalla rota, todavía reproduciendo un débil bucle de audio. La voz de Sabrina. «Acabas de perderlo todo 2 veces». Michael maldijo en voz baja y arrojó el teléfono al mar. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. «Están vigilando de nuevo», dijo. «Tenemos que movernos». Claire tragó saliva. «¿Cómo nos encontró?» «No lo hizo», respondió Michael. «Alguien quiere que él piense que sí». Esa noche, después de que Michael asegurara las puertas, Claire se sentó junto al fuego, meciendo a Noah lentamente. Las llamas parpadeaban sobre la carta que sostenía, una que aún no había escrito. «Si alguna vez encuentras esto, Ethan, espero que hayas aprendido lo que cuesta el amor cuando se construye sobre mentiras». Afuera la marea subía, borrando las huellas en la arena. El pasado venía por ella, pero esta vez ella no era la que huiría. La ciudad que una vez adoró a Ethan Cole, ahora lo trataba como a un fantasma. Su ático había sido embargado, su nombre borrado del horizonte que construyó y su rostro estampado en los titulares de escándalos financieros. Cada mañana, los tabloides frente a los juzgados gritaban su nueva identidad, el rey caído de Manhattan. Pero Ethan apenas se daba cuenta. Pasaba sus días en un estudio alquilado con vistas al East River, sus noches ahogándose en silencio. Ya no bebía. La botella de whisky permanecía sin abrir en la encimera como una reliquia de otra vida. En su lugar, escribía. Cada noche, cuando el ruido en su cabeza se volvía demasiado fuerte, se sentaba en su escritorio y le escribía a Claire. Las primeras cartas eran airadas, disculpas desesperadas mezcladas con orgullo. «Te lo llevaste todo, Claire, pero quizás también tenías razón». Luego vino el arrepentimiento. «Estuve allí, pero no estuve presente. Pensé que proveer era lo mismo que amar. Pensé que el éxito podía llenar los espacios donde una vez vivió el amor. Y finalmente, la tristeza. No merezco verlo crecer. Pero si se ríe como tú, si tiene tus ojos, entonces quizás todavía quede algo bueno en mí». Nunca envió ninguna de ellas. La pila se hizo más gruesa, atada con un trozo de cuerda, junto a una única foto enmarcada. Claire y él en su boda, la luz del sol entrando por la ventana de la capilla. Una tarde, mientras escribía, su portátil emitió un nuevo mensaje. Era de una terapeuta a la que lo habían derivado después de las audiencias judiciales. La doctora Eva Moreno, especialista en duelo y rehabilitación. Sus sesiones comenzaron en línea, su voz tranquila y deliberada. «No está siendo castigado por otros, señor Cole», dijo una vez. «Está siendo castigado por su propio reflejo». Ethan se había quedado mirando la pantalla durante un largo rato antes de responder. «Entonces, ¿cómo perdono lo que veo?» La doctora Moreno sonrió amablemente. «Reconstruyendo, pieza por pieza. Una vez construyó torres por dinero. Construya algo ahora por significado». Esa noche, abrió una de sus viejas cajas llenas de premios y recortes de periódico y los echó a la chimenea. Viendo las llamas devorar su legado, susurró, «Esto nunca valió la pena». Pero justo cuando empezaba a sentir algo parecido a la paz, el pasado regresó. Su abogado llamó. «Ethan, deberías ver esto», dijo el hombre. «Un periodista del New York Chronicle está preparando un reportaje sobre la nueva fundación de Claire.
Están vinculando su financiación a las cuentas en el extranjero que usabas. A Ethan se le cortó la respiración. Eso es imposible. Ella ni siquiera sabe de eso. Ese es el problema. Alguien les está pasando información. Si esto sale a la luz, ella perderá todo. Por primera vez en meses, Ethan sintió la adrenalina correr por sus venas. La historia ya no era sobre él, era sobre ella, sobre la única persona a la que todavía tenía la oportunidad de proteger. Abrió sus viejos archivos encriptados, rastreando las huellas digitales que habían plantado la historia. El rastro conducía a un solo nombre: Sabrina Voss. Por supuesto, ella aún no había terminado. Ethan agarró su abrigo y su cuaderno de cartas. Solo había una persona que podía ayudarlo a detenerla ahora: Raymond Holt. Y aunque Holt le había robado todo, también odiaba a Sabrina tanto como él. Antes de irse, Ethan miró su última carta inacabada para Claire. Una vez dijiste que construí torres para mi ego. Ahora estoy construyendo una última cosa: redención. Dobló la página, la deslizó en el bolsillo de su abrigo y salió a la fría noche. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan no huía de sus errores. Corría hacia ellos. La carta permanecería sin enviar, pero sus acciones hablarían más fuerte. Ethan Cole no había entrado en una oficina corporativa en meses, pero en el momento en que entró en el rascacielos de Holt Capital en Park Avenue, los viejos instintos regresaron, los hombros erguidos, el paso firme, el aura de control. Solo que esta vez el control era una ilusión. Los guardias lo miraron con recelo. Su nombre, antes respetado, ahora persistía en el mundo de los negocios como una maldición. Estaba allí para enfrentarse a su mayor enemigo y quizás para salvar a la única persona que alguna vez había importado. El asistente de Raymond Holt lo condujo a una sala de juntas con paredes de cristal. Holt estaba al otro extremo, con las manos en los bolsillos, viendo caer la nieve sobre Manhattan. Su traje era impecable, su calma inquietante. O eres valiente o estás desesperado por entrar aquí, Cole, dijo sin girarse. Quizás ambas cosas, respondió Ethan. Pero esto ya no se trata de nosotros, se trata de Claire. Holt finalmente lo enfrentó con una ceja levantada. ¿Te refieres a la mujer que rompiste? Ethan tragó saliva. Alguien está tratando de destruir su fundación. La están vinculando a mis antiguas cuentas en el extranjero. Si la historia se hace pública, perderá todo lo que ha construido. Holt lo estudió por un largo momento, luego sonrió con suficiencia. Suena sincero. Eso es nuevo. No estoy pidiendo perdón, dijo Ethan. Estoy pidiendo ayuda. Holt sirvió 2 vasos de whisky y le entregó uno. Llegas tarde, la filtración no vino de mí, vino de Sabrina Voss. El agarre de Ethan se tensó. ¿Está trabajando con alguien? Holt asintió. Un asistente de un senador. Se están chantajeando mutuamente, usándote como garantía. Sabrina exige 5 millones para enterrar las pruebas. Típico de ella. El estómago de Ethan se revolvió. Si esto sale a la luz, el nombre de Claire será arrastrado por el fango. No se lo merece. Holt se inclinó más cerca, con la voz baja. Tampoco me lo merecía yo cuando me la robaste hace 7 años. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Ethan esperaba. ¿Crees que planeé algo de esto? Creo que estabas cegado por el ego. Pero quizás, Holt revolviendo el whisky, quizás finalmente aprendiste lo que cuesta ser humano. Entonces ayúdame, dijo Ethan en voz baja. No por mí, por ella. Holt suspiró. Haré algunas llamadas, pero si Sabrina va de farol, no parará hasta que alguien la detenga para siempre. Ethan salió del edificio con el pulso acelerado. Las palabras de Holt resonaban en su cabeza. Las calles estaban resbaladizas por el hielo. Las luces de neón se reflejaban en los charcos como cristales fracturados. Caminó durante horas, su mente girando con culpa y furia hasta que su teléfono vibró. Un mensaje de Sabrina Voss, todavía haciéndose la heroína. Nos vemos en el Langham, a medianoche. Trae lo que queda de tu alma. Llegó al hotel justo antes de la medianoche. Sabrina esperaba en el bar, vestida de negro, con los ojos brillando como obsidiana pulida.
Te ves terrible, dijo, sorbiendo su martini. La redención no te sienta bien. Se sentó frente a ella. Estás arrastrando a Claire a esto ahora. Ella no tiene nada que ver contigo. Sabrina se inclinó hacia adelante. Oh, pero ella tiene todo que ver conmigo. Me dejaste por ella mucho antes de que te acostaras conmigo. Ethan frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Quería ser la mujer que pudiera salvarte, dijo ella, su voz temblando ligeramente por primera vez, casi humana. Pero ella ya lo era. Simplemente no te diste cuenta hasta que fue demasiado tarde. Él la miró fijamente, dándose cuenta de que debajo del veneno había verdad. No te pagaré nada, dijo. Libera los archivos y me expondré. El mundo sabrá que mentí, que engañé, que la arruiné. Pero también me aseguraré de que todos sepan que tú también lo hiciste. La sonrisa de Sabrina vaciló. No lo harías. Ya lo he hecho, dijo él, poniéndose de pie. Revisa tu correo electrónico. Sus ojos se dirigieron a su teléfono. El color se desvaneció de su rostro mientras leían el asunto. Confesión de un hombre roto por Ethan Cole. Había filtrado su propia historia a la prensa antes de que ella pudiera hacerlo. Por primera vez, ella parecía pequeña. Acabas de quemar tu imperio, susurró. Ethan asintió. Exactamente, ahora no tienes nada con qué retenerme. Salió de Langham sin mirar atrás, el sonido de su copa rompiéndose resonando detrás de él. Afuera, la nieve volvía a caer, pero por primera vez no se sentía fría. La tormenta llegó desde el Atlántico como un castigo, violenta, implacable y ensordecedora. El cielo sobre la costa de Maine era un hematoma de gris y plata. Las olas golpeaban los acantilados con la furia de algo antiguo. En la pequeña casa de campo, Claire Cole abrazaba a su hijo mientras los truenos sacudían las ventanas. Cada relámpago iluminaba las paredes donde las sombras danzaban como fantasmas de su pasado. Michael entró por la puerta, empapado hasta los huesos. El puente se está inundando, dijo, dejando una linterna sobre la mesa. Pronto perderemos la electricidad. He llamado al pueblo, pero las carreteras ya están cerrando. Claire intentó mantener la calma, pero el bebé lloraba. Un llanto agudo y asustado que atravesaba el aullido del viento. Lo meció suavemente, susurrando, «Está bien, Noah. Mamá está aquí». Sin embargo, incluso mientras lo decía, no estaba segura de creerlo. Las luces parpadearon una, dos veces y se apagaron. La oscuridad se tragó la habitación. El único sonido era la lluvia martilleando el techo. Michael encendió la linterna. El brillo dorado temblaba en su mano. «Tendremos que aguantar», dijo. «El generador no funciona». Claire asintió, abrazando a Noah con más fuerza. «¿Qué tan grave es?» «Lo suficiente como para que nadie venga hasta la mañana». La miró, dudando. «Deberías descansar un poco». Pero dormir era imposible. Cada ráfaga de viento sonaba como una advertencia. Cada crujido de la madera le recordaba que el peligro tenía una forma de encontrarla, incluso en los lugares más escondidos. Se sentó junto a la ventana, mirando el océano que la había protegido y encarcelado. Entonces, en un destello de relámpago, lo vio. Unos faros cortando la lluvia, un coche avanzando lentamente por la carretera inundada. «Michael», susurró, «hay alguien ahí fuera». Él se unió a ella en la ventana. Su rostro se tensó. Nadie debería conducir con este tiempo, a menos que... La frase murió en sus labios. El coche giró hacia su entrada, los neumáticos silbando sobre la grava mojada. El corazón de Claire se aceleró. Reconoció esa forma, elegante, negro, inflexible. El Mercedes. Michael agarró su abrigo. «Quédate aquí», ordenó. Claire no se movió. Sus manos temblaban mientras lo veía desaparecer en la tormenta. Los minutos parecieron horas. La lluvia golpeaba más fuerte, filtrándose por el techo. Luego vinieron los gritos, ahogados, distantes, pero inconfundibles. La voz de Michael. Dejó a Noah suavemente en su cuna y corrió hacia la puerta. El frío la golpeó como cuchillos al salir a la tormenta. El viento casi la derriba. Un relámpago partió el cielo y por un momento los vio. Michael de pie a centímetros de otro hombre, con los puños apretados, la lluvia cayendo por sus rostros. Ethan.
No se parecía en nada al hombre que recordaba. Tenía el pelo más largo, la ropa empapada y rota. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo crudo. Desesperación. «¡Claire!», gritó a través del rugido del viento. «Por favor». Michael bloqueó su camino. «No deberías estar aquí». «Necesitaba verla», gritó Ethan. «No vine a llevármela. Solo necesitaba saber que estaba viva». La voz de Claire rompió el caos. «¿Por qué ahora, Ethan?». Él se giró hacia ella, con los ojos brillando con un dolor que ella no reconoció. «Porque finalmente entiendo lo que destruí. No quiero perdón. Solo quiero ayudarte si me dejas». Otro rayo cayó cerca, sacudiendo el suelo. El viento gritó más fuerte y de repente el techo de la casa se dio con un crujido. Michael agarró la cuna de Noah mientras los escombros volaban. Claire gritó, tratando de alcanzar a su hijo. Ethan se abalanzó, protegiéndolos a ambos con su cuerpo, mientras parte del techo se derrumbaba detrás de él. Cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, los tres estaban acurrucados en un rincón, empapados, temblando, pero vivos. La pequeña mano de Noah se extendió y agarró la camisa empapada de Ethan, sujetándola con fuerza. Por primera vez, Claire no lo apartó. La mañana amaneció pálida y frágil después de la tormenta. El mar estaba más tranquilo ahora, aunque ramas rotas y escombros cubrían la orilla. Dentro de la casa dañada, persistía el olor a madera mojada y humo. Claire estaba sentada junto a la chimenea, con su hijo envuelto en una manta contra su pecho. Al otro lado de la habitación, Ethan estaba de pie en silencio, secándose el pelo con una toalla. El vendaje en su brazo era reciente. Se había cortado al salvarlos del techo que se derrumbaba. Michael se apoyó en la pared, mirándolo con desaprobación. «No deberías haber venido», dijo secamente. La voz de Ethan era baja, pero firme. «¿Crees que planeé aparecer en medio de un huracán? Ni siquiera sabía que ella estaba aquí hasta que las señales de la carretera desaparecieron detrás de mí. Solo conduje hacia el norte hasta que no pude más». Michael se burló. «¿Y qué? ¿Pensaste que aparecerías, te harías el héroe y ella olvidaría todo lo que hiciste?» «Basta», dijo Claire en voz baja. Ambos hombres se giraron hacia ella. Su voz temblaba, pero sus ojos eran firmes. «No más peleas, ni aquí, ni delante de él». Miró a Noah, que se había quedado dormido en su hombro. «Ya ha visto suficientes tormentas». Ethan dio un paso más cerca. «Claire, no vine por lástima ni por perdón. Vine porque necesitaba enfrentar lo que hice, ver lo que destruí». Ella lo miró, con el rostro pálido a la luz de la mañana. «Destruir es la palabra correcta», dijo suavemente. «¿Sabes lo que es sentarse sola con un recién nacido, rezando para que baje la fiebre mientras el teléfono de tu marido va al buzón de voz? ¿Sabes lo que es darte cuenta de que el hombre en quien confiabas preferiría ser visto con otra persona antes que sostener a su hijo?» La voz de Ethan se quebró. «Cada día desde entonces he revivido esa noche, cada llamada que ignoré, cada mentira que dije. No merezco tu perdón, lo sé, pero por favor, déjame al menos ayudar ahora. Déjame ser un padre para él». Michael dio un paso adelante. «¿Crees que puedes volver a su vida y hacer de papá? Tienes suerte de que no te haya arrojado de nuevo a esa tormenta». Ethan no se inmutó. «No tienes que caerme bien. Solo déjame intentar hacer una cosa bien». Los ojos de Claire brillaron. «No puedes deshacer lo que se ha hecho». Él asintió lentamente. «No, pero quizás pueda evitar que venga más dolor». Metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta, empapada pero intacta. «Sabrina está tratando de destruirte. Está alimentando a los medios con información falsa sobre tu fundación. La está vinculando a mis antiguas cuentas. Vine a advertirte antes de que sea demasiado tarde». Michael agarró la carpeta, hojeando las páginas. Esto podría arruinarla. El rostro de Claire palideció. «Está haciendo esto para lastimarme». Ethan negó con la cabeza. «Para lastimarme a mí. Tú solo eres un daño colateral». Por un momento el silencio llenó la habitación, excepto por el crepitar del fuego. Claire se levantó y caminó hacia él,
sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera. Podrías haber enviado a un abogado. No tenías que venir tú mismo. No podía dejar que alguien más te protegiera de nuevo, dijo simplemente. Algo en su tono rompió su guardia, aunque solo fuera por un segundo. Parecía agotado, sus hombros antes orgullosos caídos, sus manos temblando ligeramente. Este no era el hombre que la había abandonado por el lujo. Este era un hombre despojado de todo menos del arrepentimiento. La voz de Michael se suavizó. Si esta filtración se hace pública, los federales la investigarán a ella también. Ethan asintió. Por eso necesito volver a Nueva York. Asumiré la culpa. Firmaré cualquier confesión que quieran. Ella y el bebé no serán tocados. Claire contuvo las lágrimas. ¿Te arruinarías por nosotros? Él sonrió débilmente. Esa es la decisión más fácil que he tomado. Afuera, el cielo gris comenzaba a despejarse. La luz entraba por la ventana rota. Claire lo vio salir de la casa y caminar hacia su coche, el viento del océano azotando su cabello. Por primera vez, no sintió odio, solo el dolor de algo que aún se negaba a morir. El viaje de regreso a Manhattan le tomó a Ethan 10 horas a través de una lluvia gris interminable. Cada kilómetro se sentía más pesado. Una cuenta regresiva para cualquier ajuste de cuentas que esperara al final del camino. Holt le había advertido. Una vez que confesara, no habría vuelta atrás. Pero Ethan ya no pensaba en su imperio. Pensaba en Claire, en una voz temblorosa, en sus ojos llenos de furia y algo peligrosamente cercano a la compasión. Cuando llegó a la ciudad, el horizonte no se sentía como un hogar. Parecía un juicio. Su antiguo ático, una vez un faro de riqueza y orgullo, ahora estaba oscuro y vacío. Se registró en un hotel barato en el Lower East Side y pasó la noche redactando una confesión, una que limpiaría el nombre de Claire y expondría sus propios crímenes. Escribió lenta y deliberadamente. Yo, Ethan Cole, reconozco que falsifiqué cuentas de la empresa para proteger mis bienes personales. La Fundación Claire Morgan no tuvo conocimiento ni participación en estas transacciones. Cualquier acusación contra Claire Cole es el resultado de mi engaño únicamente. Cuando terminó, lo firmó y se quedó mirando la página hasta que la tinta se emborronó. A la mañana siguiente, entregó la confesión a una periodista del Chronicle. «Imprímelo», dijo. «Todo». La mujer pareció sorprendida. «¿Estás seguro? Esto destruirá lo que queda de tu reputación». «Ya no existe», respondió él, «pero quizás le dé a ella la oportunidad de vivir». Al mediodía, la historia estaba en todas partes. Ethan Cole confiesa fraude financiero, exonera a su esposa. Las mismas cadenas que una vez celebraron su ascenso, ahora devoraban su caída. Los reporteros acamparon fuera del juzgado, su nombre era tendencia junto a palabras como vergüenza y traición. Esa noche, se sentó en un banco del parque cerca del río, las luces de la ciudad reflejándose en el agua negra. Su teléfono vibró con docenas de mensajes, abogados, antiguos socios, viejos amigos rogándole que se retractara de su declaración. Los ignoró a todos. Entonces apareció un mensaje de un número desconocido. «No deberías haber hecho esto. M». Ethan dudó, luego respondió. «Dile que se acabó. Es libre». Unos minutos después llegó la respuesta. Ya lo era. Cerró los ojos, respirando el viento frío que le cortaba el abrigo. En algún lugar esperaba que Claire estuviera dormida, con su hijo a salvo a su lado. Solo ese pensamiento hizo que la ruina valiera la pena. Pero el universo aún no había terminado con él. Justo después de la medianoche, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el hospital de Rockport. La voz de la enfermera temblaba. «Señor Cole, su hijo fue ingresado hace una hora. Fiebre alta, infección grave». La señora Cole pidió que se le notificara. La sangre de Ethan se heló. «¿Está bien?» «Está estable, pero es crítico. El cirujano pediátrico más cercano está en Boston. Estamos organizando un transporte de emergencia». No pensó, simplemente corrió. 6 horas después, estaba en el pasillo del hospital, desaliñado, sin aliento y aterrorizado. A través de la ventana de cristal de la pequeña unidad de cuidados intensivos,
Vio a Claire sentada junto a la cama de Noah, sosteniendo la mano del niño. Las máquinas emitían pitidos suaves, frágiles recordatorios de lo delgada que era la línea entre la vida y la pérdida. Ella levantó la vista cuando sintió su presencia. Sus miradas se encontraron a través del cristal. Por primera vez, no había ira, solo agotamiento, miedo y algo más profundo que ninguno de los dos podía nombrar. Abrió la puerta y Claire no lo detuvo. Se acercó a la cama y tocó suavemente el pequeño brazo de su hijo. «Hola, pequeño», susurró. «Soy papá». Noah se movió ligeramente. Sus párpados se agitaron. La voz de Claire era suave pero inestable. «Te llamaba en sueños». Ethan tragó saliva. «Ya estoy aquí». El médico entró, explicando la situación a toda prisa. Noah necesitaría una cirugía inmediata. Ethan se volvió hacia Claire. «Déjame encargarme. Pagaré todo. Por favor, solo déjame hacer esto bien». Ella asintió lentamente, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Solo no desaparezcas de nuevo». Él la miró a los ojos. «Nunca». Esa noche, Ethan se quedó despierto junto a la cama del hospital, con la mano sobre la de su hijo. Cada pitido del monitor era un recordatorio de la vida que casi perdió 2 veces. Y por primera vez en años, rezó. La cirugía duró 4 horas agónicas. Ethan caminaba por el pasillo fuera del quirófano pediátrico como un hombre esperando su propio veredicto. Cada segundo que pasaba era un castigo por años de egoísmo. A través de la pared de cristal, podía ver el contorno débil del pequeño cuerpo de su hijo bajo las brillantes luces quirúrgicas. Una vista que lo redujo de titán a nada más que un padre rezando por misericordia. Claire estaba sentada cerca, con las manos entrelazadas, los labios temblando en una oración silenciosa. La misma mujer que una vez dejó llorando sola en su ático, era ahora la persona más fuerte de la habitación. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Dijeron que la infección se extendió rápido. Si hubiéramos llegado más tarde, se detuvo, incapaz de terminar. Ethan se sentó a su lado. «Es un luchador», dijo suavemente. «Eso lo sacó de ti». Claire no lo miró. «Casi no lo logra por tu culpa». «Si no hubiera...» interrumpió él suavemente. «Lo sé». Luego, más bajo. «Lo sé, Claire». Por un largo momento, el único sonido fue el zumbido rítmico de las máquinas del hospital. Finalmente, el cirujano salió, la fatiga grabada en su rostro. «Está estable», dijo. «La operación fue un éxito. Necesitará tiempo para recuperarse, pero su hijo va a estar bien». El alivio fue tan agudo que casi dolió. Claire se derrumbó, cubriéndose la cara con las manos. Ethan exhaló temblorosamente, sus hombros temblando. «Gracias», susurró. Pero el médico ya se había ido a la siguiente emergencia. Cuando la enfermera les permitió entrar, Noah dormía bajo sábanas blancas y suaves, su pequeño pecho subiendo y bajando lentamente. Claire se sentó junto a su cama, acariciando su cabello. Ethan estaba de pie detrás de ella, con las manos en los bolsillos, temeroso de respirar demasiado fuerte. «Se parece a ti cuando duerme», dijo ella en voz baja. Ethan tragó saliva. «Entonces me aseguraré de que nunca se parezca a mí cuando despierte». Esa noche, mientras Claire descansaba la cabeza contra la cama, Ethan salió de la habitación. Encontró la capilla del hospital, un espacio pequeño y oscuro lleno de velas parpadeantes. No era un hombre que rezara, pero ahora se arrodilló, el frío azulejo bajo él anclando el momento. «Si lo dejas vivir», susurró, «toma lo que quede de mí en su lugar». No era un trato, era una rendición. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las persianas. Noah estaba despierto, sus pequeños dedos alcanzando la luz. Claire sonrió a través de su agotamiento. Ethan estaba de pie a los pies de la cama, observando en silencio. Cuando ella encontró su mirada, dijo suavemente, «No tenías que quedarte». «Quería hacerlo», respondió él. «Necesitaba hacerlo». «Bueno», Claire lo estudió, sus ojos llenos de algo incierto. «No, perdón, todavía no, pero el primer destello de comprensión. Necesitará fisioterapia, medicinas,
Tiempo, dijo ella. Yo me encargaré, respondió Ethan. Ella negó con la cabeza. Ya lo has perdido todo. No nos debes nada. Él sonrió débilmente. Quizás no, pero le debo todo a él. Durante las semanas siguientes, Ethan permaneció en Maine. Se ofreció como voluntario en el hospital, donando discretamente con cheques anónimos. Reconstruyó él mismo el techo de la clínica dañado por la tormenta, clavando clavos en la madera con las manos ampolladas. La gente del pueblo, antes recelosa del extraño de ojos atormentados, comenzó a asentir cuando pasaba. Una tarde, Claire lo encontró pintando la valla fuera de la casa, con las mangas arremangadas, el sol brillando en su brazo. «No eres el hombre con el que me casé», dijo cruzando los brazos. Ethan se detuvo, bajando el pincel. «Lo sé. Estás esforzándote demasiado». Él se giró hacia ella con la mirada firme. «No, Claire, me estoy esforzando lo suficiente». Por primera vez en años, ella sonrió, pequeña, reacia, pero real. Mientras se volvía hacia la casa, él susurró para sí mismo, pieza por pieza, porque la redención, estaba aprendiendo, no llegaba de golpe. Llegaba silenciosamente en el sonido de la risa de un niño, el peso de un martillo y el lento perdón de una mujer que una vez creyó que estaba perdido para siempre. El sol de invierno sobre Manhattan apenas calentaba el frío del aire. Ethan Cole estaba de pie en los escalones del juzgado, observando a una multitud de reporteros que se abalanzaban como buitres sobre los restos moribundos de su pasado. Los flashes de las cámaras estallaban, los micrófonos se le acercaban, las preguntas volaban como fragmentos de cristal. «Señor Cole, ¿es cierto que ha entregado sus activos restantes? ¿Su amante lo chantajeó? ¿Sigue en contacto con su esposa?» No dijo nada. El silencio era su última defensa. A su lado, su abogado susurró. «No tienes que enfrentarla en persona. La declaración puede ser remota». Ethan negó con la cabeza. «No, necesito ver el final». Dentro, la sala del tribunal era fría y estéril, llena de murmullos. En la mesa de los acusados se sentaba Sabrina Voss, impecable como siempre, pero el glamour se estaba resquebrajando. Su piel, antes perfecta, estaba pálida, sus ojos enrojecidos por las noches de insomnio. Ahora llevaba la confianza como un disfraz, uno que ya no podía permitirse. Cuando el juez entró, todo el ruido cesó. La fiscalía comenzó a presentar pruebas, capturas de pantalla, correos electrónicos, transferencias financieras. La voz de Sabrina, grabada en una llamada telefónica, sonó por los altavoces. «Si no paga, me aseguraré de que la fundación de su esposa arda con él». Un jadeo recorrió la sala. Incluso Sabrina se estremeció. Ethan observó su rostro con atención, pero no había satisfacción en verla desmoronarse, solo agotamiento. Ella había sido el espejo de su peor yo, codiciosa, manipuladora, vacía. Cuando fue su turno de testificar, Ethan se levantó lentamente. «No estoy aquí para destruirla», dijo en voz baja. «Ambos construimos nuestras vidas sobre el engaño. La diferencia es que yo me detuve». El juez levantó una ceja. «¿Y por qué debería creerle el tribunal, señor Cole?» «Porque ya he perdido todo por lo que valía la pena mentir». El abogado de Sabrina intentó contraatacar, pero las pruebas eran abrumadoras. Los archivos filtrados, los pagos de chantaje, las cuentas en el extranjero a su nombre. Todo pintaba el mismo cuadro. Para cuando terminaron las declaraciones finales, la máscara de Sabrina se había hecho añicos por completo. Cuando llegó el veredicto, culpable de los cargos de extorsión y fraude corporativo, no lloró. Solo miró a Ethan, con los ojos brillantes, los labios temblando con algo entre el odio y la tristeza. Mientras los guardias se la llevaban, se giró hacia él y susurró. «Crees que has ganado, pero la redención no borra quién eras». Él la miró con calma. «No, pero me permite empezar de nuevo». Afuera, la prensa volvió a arremolinarse, pero Ethan los ignoró. Bajó los escalones hacia el viento cortante, los primeros copos de nieve cayendo sobre la ciudad. Pasó por un escaparate de Tiffany, anillos brillantes bajo una suave luz amarilla,
y pensó en el anillo de bodas de Claire, el que había dejado en la encimera de su cocina la noche que desapareció. Esa noche, Holt llamó. «Hiciste lo correcto», dijo. «Cumplirá condena. La historia se está desvaneciendo. El nombre de Claire está limpio de nuevo». «No lo hice por los titulares», dijo Ethan. «Lo sé, pero al mundo le encantan las historias de redención. La gente ya te llama el hombre que quemó su imperio para reconstruir su alma». Ethan casi se ríe. «No estoy reconstruido. Todavía no». Después de colgar, miró el horizonte que brillaba bajo la nieve. Pensó en Maine, las olas tranquilas, la pequeña clínica, la risa de su hijo. Por primera vez, la ciudad que una vez lo definió se sentía pequeña. Una semana después, llegó una carta a la casa de Claire. Sin firma, solo una frase escrita con la letra de Ethan. «Ella se ha ido. Eres libre». Claire la leyó 2 veces, sus dedos temblando. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en la caja de madera donde guardaba las cartas sin enviar, su archivo silencioso de todo lo que habían sobrevivido. Afuera, la marea subía, suave y constante, y en algún lugar a kilómetros de distancia, un hombre caminaba solo por la nieve, ya no huyendo de su pasado, solo hacia la posibilidad de la gracia. La primavera llegó tarde a Nueva York ese año. Durante meses la ciudad había llevado un abrigo de gris. Pero esa mañana, la luz del sol se derramó por las calles como una promesa. Ethan Cole se ajustó la corbata en el espejo, casi sin reconocer al hombre que le devolvía la mirada. Ya no era el multimillonario con trajes de Tom Ford a medida. Ya no era la desgracia de los tabloides. Los periódicos ahora lo llamaban algo diferente. El hombre que reconstruyó con honor. Habían pasado 6 meses desde la condena de Sabrina. 6 meses desde que Ethan se alejó del mundo, que adoraba el dinero y los aplausos. En ese tiempo, había vendido su última propiedad, liquidado lo que quedaba de sus acciones y donado cada centavo a la Fundación Noah para la Salud Infantil, llamada así por su hijo. La junta directiva del Hospital Mount Sinai los había invitado a él y a Claire a hablar en la ceremonia de apertura de la nueva ala pediátrica. No la había visto en persona desde Maine. Las cartas habían reemplazado a las palabras, sus mensajes lentos y cautelosos, llenos de heridas cosidas, pero aún no curadas. Ahora, de pie tras bambalinas en el reluciente vestíbulo de mármol del hospital, sintió que su pulso se aceleraba cuando el presentador dijo su nombre. «Por favor, den la bienvenida a Claire Morgan Cole, fundadora de la Clínica Harbor y copresidenta de la Fundación Noah». Los aplausos llenaron la sala. Subió al podio, radiante con un sencillo vestido azul marino, su cabello cayendo suelto sobre sus hombros. No se parecía a la mujer que había dejado atrás. Se parecía a la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Claire comenzó a hablar, su voz firme, mesurada. «Cuando construimos esta ala no se trataba solo de salvar vidas. Se trataba de reconstruir la fe en nosotros mismos, en la compasión, en la idea de que la gente puede cambiar». Hizo una pausa, luego lo miró directamente a él a través de la multitud. «Incluso aquellos que lo han perdido todo». La audiencia murmuró suavemente. La garganta de Ethan se apretó. Por un momento, el mundo se quedó en silencio entre ellos. Cuando fue su turno, subió al podio lentamente, con las manos ligeramente temblorosas. «He pasado la mayor parte de mi vida construyendo cosas que tocan el cielo», dijo. «Rascacielos, empresas, imperios. Pero todos se derrumbaron porque olvidé lo que importaba en el suelo. Mi esposa me lo recordó a través de su fuerza, su silencio y su misericordia. Que el mayor legado que un hombre puede dejar no está hecho de acero o cristal, está hecho de perdón». Al principio no hubo aplausos, solo quietud, del tipo que significa que la gente estaba escuchando. Luego el sonido creció, ola tras ola, hasta que toda la sala se puso de pie en ovación. Después de la ceremonia, encontró a Claire sola en el jardín de la azotea del hospital. La ciudad se extendía debajo de ellos, bañada en oro. Noah jugaba cerca con una enfermera, riendo, el tipo de risa que una vez pareció imposible. «Hablaste maravillosamente», dijo ella sin girarse.
Quise decir cada palabra, respondió él. Claire lo miró con una expresión ilegible. La gente te llama héroe ahora. Ethan negó con la cabeza. Los héroes no destruyen las cosas que aman. Ella sonrió débilmente. Quizás los héroes son solo personas que aprenden demasiado tarde, pero aún lo intentan. Se quedaron en silencio, el viento rozándolos. Luego ella dijo suavemente, no pensé que vendrías hoy. Tenía que hacerlo, admitió él. Necesitaba ver la vida que construiste sin mí. Claire se giró hacia él por completo. No fue sin ti, Ethan, fue por ti, porque perderte me obligó a convertirme en alguien más fuerte. Su honestidad cortó más profundo que cualquier insulto. Sin embargo, también sanó algo en él. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los tres, padre, madre e hijo, estaban juntos por primera vez sin miedo. Claire extendió la mano, sus dedos rozando la de él. Él tendrá la edad suficiente para entender algún día, dijo suavemente. Cuando pregunte quién eres, ¿qué debo decirle? La voz de Ethan era baja, firme. Dile que soy un hombre que olvidó lo que era el amor y pasó el resto de su vida aprendiendo a merecerlo. El aire fuera del Hospital Mount Sinai vibraba con el calor de la primavera. El tipo de mañana de Nueva York que olía a café recién hecho y a segundas oportunidades. Las pancartas ondeaban con la brisa sobre la gran entrada. El ala pediátrica Noah Cole, un nuevo comienzo. Los flashes de las cámaras estallaban. Los periodistas se agrupaban cerca de las cuerdas de terciopelo y una multitud de donantes murmuraba con anticipación. Ethan estaba en el vestíbulo, ajustándose el puño de su modesto traje azul marino. Se habían ido las marcas de lujo, el reloj de oro, la arrogancia que una vez lo definió. El hombre en el espejo ahora tenía una fuerza tranquila y las débiles líneas de alguien que había pagado con creces por sus errores. Había sido invitado no como director ejecutivo, sino como el hombre que ayudó a financiar una visión nacida del arrepentimiento y reconstruida con un propósito. Señor Cole, dijo un voluntario, entregándole un programa, se sentará en la segunda fila. La señora Cole insistió. Por un momento, se quedó helado. Señora Cole. Oír el nombre en voz alta tocó algo profundo y frágil dentro de él. Asintió en silencio, siguiendo al acomodador hacia su asiento. Al frente de la sala, Claire estaba de pie detrás de un podio. Su tranquila presencia imponía atención. Vestida sencillamente de marfil, parecía la luz personificada, firme, fuerte, intocable. Su voz se escuchó suavemente por toda la sala. Cuando este proyecto comenzó, dijo, no se trataba de redención, se trataba de curación, para los niños, para las familias y quizás incluso para nosotros mismos. El dolor puede destruirte o puede enseñarte a reconstruir. Elegimos lo segundo. Los aplausos recorrieron la multitud. El pecho de Ethan dolía de orgullo y vergüenza entrelazados. Cuando fue su turno de hablar, caminó lentamente hacia el escenario. Todas las lentes de las cámaras lo siguieron. El magnate caído ahora de pie donde una vez solo apareció en titulares de desgracia. Respiró hondo y se enfrentó a la audiencia. Hace 6 años, comenzó. Pensaba que el éxito significaba rascacielos y márgenes de beneficio, pero cuando lo perdí todo, mi empresa, mi reputación, mi familia, descubrí cómo es la verdadera pobreza. No se trata de dinero, se trata de significado. Y la mujer sentada en la primera fila hizo una pausa, su voz se espesó. Me enseñó que el significado es algo que construyes, no algo que compras. La multitud estaba en silencio. Incluso el aire parecía contener la respiración. Estoy aquí hoy, no como un hombre de negocios, continuó, sino como un hombre que está aprendiendo a ser padre, pareja, un mejor ser humano. La Fundación Noah no se trata de mi redención, se trata de la de ella. La mujer que tenía todas las razones para odiarme, pero eligió ayudar al mundo en su lugar. Cuando se apartó del podio, el aplauso que siguió fue atronador. No por sus palabras, sino por la sinceridad detrás de ellas. Más tarde, cuando terminó la ceremonia, Ethan encontró a Claire de pie en el jardín de la azotea con vistas a Central Park. La ciudad se extendía bajo ellos,
dorada a la luz del atardecer. Su hijo Noah corría por el sendero con un globo rojo, riendo libremente, sin ser consciente de la gravedad que rodeaba a los adultos que una vez casi destruyeron su mundo. Claire se giró cuando Ethan se acercó. «Lo hiciste bien», dijo suavemente. Él sonrió. «Tú construiste esto. Yo solo seguí tu ejemplo». Por un momento se quedaron en silencio, la distancia entre ellos más pequeña de lo que había sido en años. «Has cambiado», admitió ella. «Pero a veces me pregunto si la gente realmente lo hace o si solo aprenden a ocultar mejor sus cicatrices». Ethan la miró, con ojos sinceros. «Solía esconderme detrás de todo. Dinero, poder, orgullo. Ahora las cicatrices son todo lo que tengo, y quizás eso esté bien. Son la prueba de que sobreviví a la persona que solía ser». Claire lo estudió con una expresión ilegible. Luego, en voz baja, dijo, «No solo sobreviviste, Ethan, creciste». Él exhaló lentamente, como si sus palabras por sí solas hubieran levantado el peso de años. A lo lejos, la risa de Noah resonó en la azotea. Ethan miró a su hijo, luego de nuevo a Claire. «Me diste una segunda oportunidad», dijo. «No todo el mundo la tiene». Ella sonrió débilmente, con los ojos brillando en el crepúsculo. «Entonces no la desperdicies». Y por primera vez en su vida, Ethan no lo hizo. La gala en el River Café brillaba contra el horizonte de Brooklyn. Las luces de la ciudad resplandecían en el East River como fragmentos de una corona rota. Había pasado un año completo desde la apertura del ala pediátrica de la Fundación Noah. Un año de reconstrucción silenciosa, de límites y comienzos. Esa noche, Ethan Cole estaba en la terraza del restaurante, el zumbido del jazz y las risas flotando detrás de él. Llevaba un sencillo esmoquín negro, sin logotipos de diseñador, sin excesos, solo un hombre esperando un momento que no estaba seguro de merecer. El evento era una celebración del éxito de la fundación, cientos de niños salvados, clínicas financiadas en toda Nueva Inglaterra. Pero para Ethan no se trataba de aplausos ni de fotografías, se trataba de una persona, Claire. No la había visto desde la ceremonia del hospital. Sus cartas se habían vuelto más raras, sus palabras cuidadosas, llenas de calidez, pero cautelosas, como dos personas con miedo de tocar viejas heridas. No sabía si ella vendría esa noche. Una parte de él creía que no lo haría. La otra parte, la que había aprendido a tener esperanza, creía que podría hacerlo. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. «Todavía odias las multitudes, ¿verdad?». Se giró, y allí estaba ella. Claire, enmarcada en el suave resplandor de las luces de la terraza, su vestido azul marino fluyendo como el río bajo ellos. Llevaba el pelo recogido sin apretar, con algunos mechones rozando su mejilla. Parecía atemporal. A Ethan se le cortó la respiración. «Viniste». «Casi no lo hago», admitió ella, «pero luego recordé lo que significa este lugar». Él sonrió débilmente. «El River Café, nuestra primera cena de aniversario. Dijiste que se sentía como flotar entre dos mundos. La ciudad detrás de nosotros, el agua debajo de nosotros. Y yo te dije», dijo ella con una pequeña risa, «que algún día tendrías que elegir en cuál querías vivir». Ethan se acercó, sus ojos suaves. «Finalmente lo hice». Ella lo miró por un largo momento antes de hablar. «Te ves diferente, más viejo, más sabio», dijo simplemente. Caminaron por la barandilla de la terraza, el lejano zumbido del tráfico mezclándose con el sonido de las olas rompiendo contra el muelle. Dentro, un cantante de jazz canturreaba suavemente sobre segundas oportunidades. «¿Cómo está Noah?», preguntó Ethan en voz baja. «Feliz», dijo ella. «Le encanta el océano. Michael le enseñará a pescar todos los fines de semana. Todavía guarda ese pequeño coche de madera que le hiciste junto a su cama». Ethan sonrió. «Me sorprende que todavía esté de una pieza». Claire se giró hacia él. Su voz se suavizó. «A veces pregunta por ti». Su pecho se oprimió. «¿Qué le dices?» «Le digo que su padre está aprendiendo a ser un buen hombre». Él tragó saliva. «Lo estoy siendo».
Ella no respondió de inmediato. En su lugar, buscó en su bolso y le entregó un sobre. Lee esto más tarde. Es de Noah. Ethan lo miró. La letra irregular, la débil mancha de la huella dactilar de un niño. Lo sostuvo como algo sagrado. Los ojos de Claire se encontraron con los suyos. Él no recuerda lo que pasó entre nosotros. Solo sabe que construiste un hospital para niños como él. Eso es lo que importa ahora. Ethan respiró hondo. ¿Y tú, Claire? ¿Qué importa para ti? Ella dudó. Paz. No pensé que la encontraría nunca, pero verte reconstruir, no por atención, no por poder. Quizás eso también sea parte de mi paz. Estaban cerca ahora, la ciudad brillando detrás de ellos, la noche zumbando suavemente alrededor de su silencio. No espero nada, dijo Ethan. Ni perdón, ni otra oportunidad. Solo quería verte feliz. Claire sonrió, una sola lágrima brillando a la luz. No tienes que esperarlo. A veces la vida te sorprende. En ese momento, Noah apareció en la puerta de la terraza, sosteniendo un globo rojo y sonriendo ampliamente. «Mami, mira, tienen pastel de chocolate». Claire se rió, inclinándose para besar su frente. «Adelante, cariño». Noah se fue corriendo de nuevo, su risa resonando en la noche. Ethan lo vio irse, con los ojos brillando con un asombro silencioso. Claire lo miró de nuevo. Te está esperando. ¿Sabes? Quiere a su padre en su próximo evento escolar. La voz de Ethan se quebró. Si me dejas, ella asintió, sonriendo entre lágrimas. Ambos lo haremos. Mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el río, Ethan se dio cuenta de que esto no era un final de cuento de hadas. Era algo mejor. Era real. La mañana después de la gala, Nueva York se sentía diferente, más suave de alguna manera, como si toda la ciudad hubiera exhalado. Las nubes se abrieron, derramando luz solar sobre Central Park, y el aire llevaba ese primer y frágil susurro de primavera. Ethan Cole caminaba por los senderos familiares bordeados de cerezos en flor, con las manos en los bolsillos de su abrigo, el corazón más pesado y más ligero a la vez. Más adelante, cerca del lago, la vio. Claire estaba sentada en un banco desgastado, su cabello atrapando la luz del sol, una taza de café de papel en sus manos. Parecía tranquila, no la paz frágil que proviene de huir, sino la que nace después de sobrevivir a cada tormenta. A su lado, Noah estaba arrodillado junto al agua, arrojando migas de pan a los patos. Su risa resonaba en el aire quieto. Ethan se detuvo por un momento, simplemente observándolos. La escena era tan simple, tan pura que casi dolía. Durante años había imaginado momentos como este. No los grandes gestos ni las vacaciones de lujo, sino mañanas que se sentían honestas. Mañanas que se sentían como un hogar. Claire se giró, sintiendo su presencia antes de que él hablara. «Llegas temprano», dijo, sonriendo débilmente. «No dormí», admitió él. «Supongo que no quería perderme esto». Se sentó a su lado, cuidando de mantener una distancia respetuosa. El silencio entre ellos ya no era tenso. Se sentía ganado. Noah se dio la vuelta, saludando con entusiasmo. «Papá, mira, me siguen cuando les tiro comida». El pecho de Ethan se oprimió ante la palabra papá. Había pasado tanto tiempo desde que la había oído sin dolor. «Te los has ganado», dijo, su voz quebrándose ligeramente. Claire sonrió. «Tiene tu paciencia». Ethan se rió en voz baja. «Debes estar pensando en otra persona». Ella sorbió su café, con los ojos fijos en el agua. Él no sabe los detalles. Es demasiado joven, pero sabe que su padre volvió. «Casi no lo hago», dijo Ethan honestamente. «Hubo noches en las que pensé que desaparecer sería más fácil». Claire lo miró, su expresión suave pero firme. «Huir siempre es más fácil, pero más difícil de sobrellevar». Él asintió. «Pasé años construyendo torres que nadie recuerda. Y ahora una sola risa suya se siente como lo único que importa». Claire lo miró durante un largo rato y luego dijo, «Has cambiado, Ethan. Has cambiado de verdad». «Lo intento», dijo él. «Todos los días». Ella exhaló, con los ojos brillantes.
¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si esa noche no lo hubiera roto todo? La voz de Ethan era baja. Seguiríamos fingiendo ser felices y yo seguiría demasiado ciego para saber lo que estaba perdiendo. Ella sonrió con tristeza. Quizás tuvimos que desmoronarnos para convertirnos en quienes estábamos destinados a ser. El viento cambió, esparciendo pétalos de los cerezos. Noah corrió hacia ellos, riendo mientras los pétalos se adherían a su cabello. Se arrojó a los brazos de Ethan, riendo. Papá, ¿vendrás a mi función escolar la próxima semana? Ethan lo abrazó con fuerza. No me lo perdería por nada del mundo. Claire los observó, su mano rozando inconscientemente el lugar en su dedo donde solía estar su anillo de bodas. No sé cómo será el futuro, dijo suavemente, pero sé esto, ya no estoy enfadada. Ethan levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿No lo estás? Ella negó con la cabeza. La ira me mantuvo a salvo, pero el perdón es lo que finalmente me liberó. No pudo hablar, el peso de sus palabras se hundió en él más profundamente que cualquier castigo. Noah tiró de la manga de Claire. Mami, ¿puede papá venir a casa a cenar? Ella dudó, luego miró a Ethan. ¿Te gustaría? Él asintió lentamente, su voz quebrándose. No me gustaría nada más. Mientras caminaban hacia la salida del parque, la luz del sol brillaba en el lago, convirtiendo el agua en oro. Claire tomó la mano de Noah. Luego, después de una pausa, también tomó la de Ethan. No fue una gran reunión. Fue algo mucho más raro. El renacimiento silencioso y tembloroso de la confianza. La casa en Maine estaba tranquila de nuevo, pero no vacía. El mar afuera zumbaba su ritmo eterno. Las olas rozaban los acantilados como si susurraran bendiciones. Había pasado un año desde esa mañana en Central Park, la mañana en que el perdón se convirtió en más que una palabra. Ahora la vida había encontrado su propio ritmo. La clínica de Claire prosperaba. El pueblo confiaba en ella y Ethan, contra todo pronóstico, se había quedado. Había comprado una pequeña casa cerca del puerto, nada que ver con los áticos que una vez tuvo. Las paredes olían a cedro y pintura. Las tablas del suelo crujían con carácter. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, preparaba café y caminaba hasta el muelle con Noah. A veces pescaban, a veces simplemente hablaban de nada, pero para Ethan, cada conversación se sentía como una redención grabada en el tiempo. Claire llegó esa mañana con una cesta de magdalenas y una sonrisa suave. «Todavía no cierras la puerta con llave», bromeó, dejando la cesta sobre la mesa. Ethan sonrió. «Supongo que me gusta la idea de que alguien pueda entrar». Ella negó con la cabeza, medio sonriendo. «Has cambiado, Ethan Cole». Él le sirvió café en una taza de cerámica gastada. «Para mejor, espero». «Para más tranquilo», respondió ella, tomando un sorbo. «No pensé que alguna vez aprenderías a quedarte quieto». Se apoyó en la encimera, observándola. Quizás solo necesitaba una razón. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas, pintándolo todo de oro. Se sentía como el tipo de paz que ninguno de los dos pensó que se ganarían. Más tarde ese día, asistieron a la feria anual del pueblo. La risa de los niños se mezclaba con el olor a caramelo y aire salado. Noah corría adelante con un avión de madera en sus manos, un juguete que Ethan había tallado él mismo. Claire caminaba a su lado, la distancia entre ellos más pequeña ahora. Natural. ¿Recuerdas cuando no soportabas los pueblos pequeños?, preguntó, mirándolo de reojo. Él se rió. Sí, ahora no puedo imaginarme irme de uno. Al caer la tarde, los tres estaban junto a la orilla, viendo los fuegos artificiales florecer sobre el agua. La mano de Claire rozó ligeramente la suya. Él no se movió, temeroso de que el momento se rompiera. ¿Todavía lo echas de menos?, preguntó. La ciudad, el poder, el ruido. Él negó con la cabeza. No, solía perseguir los aplausos. Ahora persigo el silencio, y he aprendido que el silencio puede ser ruidoso de todas las maneras correctas. Ella sonrió, volviendo la vista al cielo. Suenas como un poeta. Él se rió suavemente. No, solo un hombre que se quedó sin excusas.
Un estallido de oro iluminó las olas, reflejándose en su rostro. Ella lo miró, con una expresión ilegible pero tierna. Has hecho más que cambiar, Ethan. Has sanado. Solo porque me dejaste intentarlo, dijo. Por un rato, no hablaron. Los fuegos artificiales se desvanecieron, dejando atrás el susurro constante del mar. Noah corrió hacia ellos, riendo, su pequeña mano agarrando las suyas. Mamá, papá, ¿podemos quedarnos despiertos y ver las estrellas? Claire sonrió, solo por un ratito. Extendieron una manta en la arena, los tres acostados bajo un cielo cosido de constelaciones. Noah se durmió primero, su cabeza descansando entre ellos. Claire dirigió su mirada a Ethan. ¿Alguna vez piensas en la noche en que todo comenzó? Él asintió lentamente. Todo el tiempo, pero ya no la odio porque me trajo aquí. Ella lo miró, realmente lo miró, y por primera vez en años, sus ojos se suavizaron con algo que no era cautela. Quizás, susurró, necesitábamos perdernos el uno al otro para encontrarnos a nosotros mismos. Ethan extendió la mano, su mano cubriendo la de ella. Y quizás, dijo, su voz apenas por encima de las olas, nunca estuvimos realmente perdidos, solo esperando volver a casa. La marea se acercó, besando el borde de la manta como si sellara sus palabras en sal y luz. Sobre ellos, una última estela de oro cruzó el cielo. Fugaz, pero lo suficientemente brillante como para volver a creer. Así es como termina nuestra historia. Si todavía estás aquí, amigo mío, entonces algo en este viaje debe haberte tocado. Quizás no el drama, sino la verdad silenciosa detrás de él. Porque en el fondo, esto no se trataba solo de traición, pérdida o redención. Se trataba de lo que Marco Aurelio escribió una vez. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Ethan aprendió que ningún imperio, ninguna riqueza, ningún poder puede sanar un corazón que se niega a enfrentarse a sí mismo. Pero cuando finalmente dejamos de correr, cuando nos atrevemos a quedarnos quietos y asumir la responsabilidad, comienza la curación. Quizás tú también tienes una tormenta que estás tratando de sobrevivir. Quizás el perdón parece imposible en este momento. Pero recuerda lo que enseñaron los estoicos. El dolor no es un castigo, es una preparación. Nos hacemos más fuertes no escapando de lo que nos rompió, sino aprendiendo a levantarnos de ello. Así que, si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, dale un me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza y suscríbete para seguir con nosotros. Para ver más historias que te recuerden que no importa lo bajo que caigas, siempre puedes reconstruirte. Un paso honesto a la vez. Porque la redención, amigo mío, nunca llega demasiado tarde. Simplemente comienza en el momento en que decides empezar.